Voces Renacedi, el podcast donde la democracia incluyente se escucha, se piensa y se construye en colectivo. Hola, qué gusto encontrarnos en este espacio Voces Renacedi, un lugar diseñado para escuchar y hablar sobre acciones afirmativas, grupos de atención prioritaria, y qué mejor que hacerlo de la mano del licenciado Jesús Miguel Armendáriz Olivares, que es un abogado con más de 20 años de experiencia en materia electoral y derecho público, con una trayectoria directiva en órganos electorales nacionales y estatales, con experiencia en dirección distrital, toma de decisiones colegiadas, coordinación jurídica y fortalecimiento institucional. Dentro de su experiencia profesional, actualmente es consejero electoral del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua desde el año 2025 y fue vocal secretario del Instituto Nacional Electoral, vocal secretario del entonces Instituto Federal Electoral, responsable jurídico de la Comisión Federal de Electricidad, y en su formación académica cuenta con una maestría en Administración Pública de la Universidad Autónoma de Chihuahua. También cuenta con una especialidad en Justicia Electoral y una licenciatura en Derecho, con un desarrollo en competencias claves como Dirección y Gestión Institucional, Derecho Electoral y Administrativo, Liderazgo Estratégico y Gobernanza Democrática. Gracias, licenciado Jesús Miguel. Él va a ser el encargado de hacerle una serie de preguntas a nuestro invitado, a quien le agradecemos esta oportunidad de escucharle y hacer oídos o hacer un espacio dentro de su agenda, y me permito presentarle el doctor Sergio Arturo Guerrero Olvera. Es magistrado de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro con la tesis titulada Tecnoderecho, Nuevas Vivencias Jurídicas en la Cuarta Revolución Industrial. Es especialista en justicia constitucional y procesos constitucionales por la Universidad de Castilla-La Mancha y máster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante. Además, es especialista en valoración racional de la prueba por la Universidad de Girona y en derecho electoral por la UNAM. Con más de 30 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación, actualmente se desempeña como magistrado de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A lo largo de su trayectoria ha sido docente en diversas universidades de la República, además de ponente en múltiples conferencias, diplomados, seminarios, mesas de discusión y análisis. De igual manera, ha asistido a diversos congresos internacionales de filosofía, argumentación y teoría del derecho. Encargado del proyecto IUS Electoral, el cual obtuvo el Premio Mundial a la Innovación otorgado por One World en el año 2011. Con esto damos cuenta de la amplia trayectoria y el gusto de saber que estaremos en sus manos. Les cedo el uso de la voz, licenciado Jesús, para que pueda hacer las preguntas. Adelante. Muchísimas gracias, Lucía, por la presentación, y muchísimas gracias a Sergio por acompañarnos en este espacio de Voces Renacedi, que, bueno, vamos a estar haciendo este tipo de podcast para mayor información y conocer a nuestras autoridades electorales, a fin de cuentas, a quienes van a estar encaminando la vía electoral, tanto administrativa como desde el lado jurisdiccional. Muchísimas gracias, Sergio, por acompañarnos, y pues la verdad, tienes una amplia trayectoria, Sergio. Ya has sido magistrado a nivel local, a nivel federal, en la sala regional, has estado en la sala superior inclusive, y empezaste muy joven. Saliste, Sergio, de la facultad de... Perdón los efectos especiales, ¿verdad? Yo creo que se escucharon. Ahí el vehículo acelerado. Estamos en vivo, ¿no? Saliste de la facultad de Derecho, Sergio, y te involucraste luego en temas electorales. Fíjate que todavía en primer año de licenciatura, con muchos de nosotros, tuve la oportunidad de entrar a los juzgados de primera instancia, a los locales, y ahí fui meritorio mucho tiempo en los juzgados municipales, y ya después seguí con mi carrera judicial, juzgados de distrito, colegiados, hasta llegar a la sala superior en el 2005, que pues
Ahora ya estoy cumpliendo casi 21 años en la materia electoral, así que estoy muy contento, muy feliz. Y pues con ustedes más, amigos. Así que bueno, muchas felicidades, reitero, por este espacio. La RENACEDI pues es una red nacional de consejeras y consejeros por una democracia incluyente y pues yo estoy muy contento de poder participar aquí. Así que sí, esa fue más o menos la carrera, amigo. Órale, qué padre. ¿Y cómo te involucraste pues en los temas tecnológicos desde la facultad también? Fíjate que un amigo notario que certificó mis documentos vio que en informática jurídica tuve, creo, un 8. No me fue tan bien en aquella época. No teníamos un profesor que se dedicara a la informática jurídica, no formaba parte de la currícula, estoy seguro, de la mayoría de nuestras universidades. Hoy todavía no sabemos combinar la tecnología con el derecho. Hay muy pocas universidades, sobre todo privadas, que han entendido que estamos en la cuarta o quinta ya revolución industrial y están modificando sus planes de estudio. En China, desde la primaria les enseñan inteligencia artificial. Ya hay talleres en muchas universidades de inteligencia artificial, jurimetría, cosas de estas. Entonces yo tuve que aprenderlo en el trabajo. Y justo cuando estábamos haciendo, por ahí del 2000, desde el 2009 hasta el 2011, 12, estuvimos trabajando con las plataformas de Tesauro en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y un sistema de gestión de datos que pues es nuestro CISE, ¿no? Es nuestro sistema de informático, digamos, de datos del tribunal. Ahí hubo gente muy talentosa que pues lo construyó. Entonces a mí me tocó hacer el use electoral y desde aquel entonces pues aprendí desde hace 12, 13 años a que la tecnología es un gran aliado de los juristas. A veces somos muy reacios, muy conservadores con ella, le tenemos ciertas reservas y son fundadas. Hay que tener cuidado con los instrumentos, pero cuando no se utilizan y por el contrario se buscan sus ventajas, pues se logran cosas maravillosas, ¿no? Hay muchos ejemplos que pues les voy a ir platicando, que ustedes conocen también, pero bueno, fue desde ese entonces y cuando nos entregaron ese premio a la innovación judicial en la ciudad de Incheon, en Corea del Sur, pues dije, vi que muchas instituciones del planeta estaban haciendo buenas prácticas con la tecnología. Desde aquel entonces ya había aplicaciones muy interesantes. Estonia ponía el ejemplo a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, tenía catalogados todos tus árboles para que cuando fueras al bosque, con una simple fotografía, pudieras talar un trozo de madera, de leña en el bosque, pudieras usarla, pagaras tus derechos del uso. Tenían todo un gobierno digital, ciudadanía digital. Desde pues, prácticamente casi a finales de los 90, Estonia ponía el ejemplo de cómo íbamos en camino a un municipio electrónico, un municipio digital. Y bueno, en ese encuentro de One World, que es una asociación muy importante a nivel internacional, me encaminé a hacer trabajos de tecnología y derecho y comprender un poco cuál era el ambiente, ¿no? Que pues cada vez es más intenso, cada vez hay más gente hablando, más instituciones abocadas, más iniciativas de leyes y estamos en un momento muy importante, crucial. Ya la propuesta de reforma constitucional ya tiene algo, aunque sea poquito de la IA. Entonces, pues vamos retrasados, pero ya con muchos trabajos por delante, mi querido Miguel. Sí, definitivamente. Y muchos abogados, todavía seguimos atrasados en estos temas informáticos, queriendo trabajar todo demasiado manual. Casi, casi conozco abogados que todavía quieren teclear la máquina, la manual, ¿no? Pero en fin, la tecnología nos ha alcanzado, nos ha rebasado a muchos. Y tú eres de las personas que ha estado más adelantada en este tipo de actividades. Has promovido los cacatones, Sí, ya el estamos a próximo toque punto. en Chihuahua. Les toca ahí en Chihuahua, amigos. Estamos muy contentos. Ya rebasamos los 200 solicitudes de registro. Es un récord. La verdad es que y el primero que hicimos en Querétaro tuvimos cerca de 200 personas registradas, haciendo equipo entre abogados y tecnólogos, estudiantes, con asesoría de profesionales del derecho. Estuvo muy bien. Tuvimos también la presencia de empresas, como una visoría, digamos, de talentos de tecnología. Hicieron ahí una propuesta en esa fecha en Querétaro, en el Hackathon Troyano, hicieron propuestas de votar con blockchain. Hoy apenas estamos viendo las propuestas de votar, del voto digital. Ya la urna electrónica creo que está pasando a la historia. Ya se ve avejentada, se ve como un tema que todo el mundo estamos abandonando. Ya no está en los foros la urna electrónica. Claro que pues es uno de los pilares de nuestros nuevos modelos,
pero esos hackatones nos han ayudado a ver nuevas tecnologías. Los chicos están muy interesados en participar en democracia. Hemos tenido ya con el cuarto hackatón. Yo creo que los tribunales y las instituciones debemos de innovar, porque somos muy conservadoras, ¿no? Sacamos trabajo, somos reactivos, no somos creativos. Los institutos y los tribunales solemos desahogar cargas de trabajo, organizar elecciones, juzgar asuntos, pero nos convertimos en unos hubs o unos think tanks de ideas, de nuevas ideas para desarrollar, para ver a la industria de la democracia como lo que es también. Es un emprendimiento colectivo, es una propuesta de mejora. Pues de paso, los institutos, los tribunales, los hackatones, nos convertimos como en, digamos, ofertas de trabajo, ¿no? Como si tuviéramos bolsas de trabajo, porque no nada más es de organizar elecciones, no nada más es juzgar y emitir sentencias, sino también darle fe a las personas, a los jóvenes sobre todo, a las juventudes, de que hay mucho que hacer en este país. Con recursos escasos, siendo creativos, se pueden hacer grandes innovaciones y Chihuahua ha sido pionero en muchos temas. Recordemos lo de la urna electrónica, otros estados también como Jalisco, que ha sido pionero en eso. El Instituto Electoral de Querétaro fue de los pioneros en usar la IA para los preps. Y con con poco dinero, ¿no? Nosotros acabamos de emitir el violentómetro digital, una glosaria de violencias digitales. Podemos hacer muchas cosas. Por eso estoy muy emocionado, amigo, que vamos a ir a Chihuahua al Hackathon. Ya tenemos al TEC de Monterrey con toda la disponibilidad y tenemos ya registros de la Universidad de Baja California también que ha participado consistentemente en el Hackathon y estamos promoviendo para ver si van de Querétaro y van de aquí de Jalisco. Así que sí, sí vale la pena que como autoridades, como juristas, como, digamos, actrices y actores de la democracia, no le demos la espalda a la tecnología, ¿no? Así es. La verdad que es un reto para los temas electorales, la cuestión tecnológica. Y justamente eso te quisiera preguntar, Sergio. Para llegar al posible un voto electrónico, además de la desconfianza, nuestro sistema electoral está basado en la desconfianza, entonces todos lo sabemos, y no es de gratis, ¿no? A fin de cuentas tenemos una historia en temas de desconfianza en materia político-electoral. Pero ¿qué temas crees que obstaculizan principalmente el uso el mayor uso de tecnologías de la información en los temas político-electorales? Sí, mi querido Miguel, yo coincido contigo. Estamos bajo la sombra de la sospecha. México ha construido sus instituciones, en general, incluyendo las democráticas y las electorales, a partir de la desconfianza, de la deslegitimación. Y también hay que ser sinceros, hemos abatido esa desconfianza con creces, pero también hay aspectos en los que pues la sospecha, la desconfianza no se ha eliminado del todo. O sea, el hecho de que sigamos teniendo urnas tradicionalmente colocadas en forma material, ¿no? Con material, con códigos de seguridad y cintas de seguridad y credenciales de lector que ya tienen biométricos y seccionando nuestras urnas y poniendo papel específico, especial para eso y ciudadanizando nuestras casillas electorales. Pues la verdad es que a pesar de eso, la cantidad de impugnaciones, es decir, de las dudas que generan los resultados electorales, pues son, digamos, marginales, pero sí existen, ¿no? Es decir, no se ha eliminado del todo la sospecha, de tal manera que no podemos tampoco estar atados a un modelo que no ha desterrado la sospecha. O sea, solo porque sospechamos vamos a seguir usando el mismo modelo, pues yo pienso que sí vale la pena voltear a ver otras opciones. No solamente la urna electrónica o el voto electrónico, que repito, hoy por hoy, pues son modelos que, con todo respeto, pues, se ven ya muy desfasados, ¿no? Es como si siguiéramos utilizando los radios AM, FM en los autos, cuando ya existe pues el radio digital, ¿no? O las pantallas touch. O sea, así se ven. O sea, hoy las urnas tú las volteas a ver y dices, pues es un iPad media viejita con una caja y con una impresora. Eso es una combinación de tres elementos. No, no hay más. O sea, la urna electrónica comparada con este tipo de tecnología, con los smartphones, en donde tienes biométricos que son mucho más seguros que la huella digital, por poner un ejemplo técnico, ¿no? O sea, es más seguro el biométrico, la identificación facial,
que la huella digital. Por eso ya los teléfonos ya no optan por la huella digital, sino por los biométricos. Es mucho más seguro. Y entonces, repito, pues las urnas electrónicas frente al voto digital, pues francamente es un abismo de diferencia. Entonces sí podemos voltear a verlo. Eh, Obviamente, pues hay un gran negocio en el tema de las elecciones impresas, en los materiales electorales. Tal vez sea el lugar donde más dinero se le destina a las elecciones. Esto tengo que decirlo con toda claridad. Hay estudios de cuánto dinero gastan los institutos locales y federales, el federal, el nacional, en temas de impresión de boletas, de votos. Ustedes como consejeros saben lo costoso que es mandar imprenta y la logística que eso implica, ¿no? Y obviamente, bueno, pues ese gran negocio le invierte dinero para divulgar una narrativa en la que eso es lo más seguro, es lo menos hackeable, ¿no? Pero pues ya hemos vivido muchos casos de bolsas negras con votos, hemos vivido urnas embarazadas, hemos vivido el tema de las urnas zapato, o sea, digo, no existe un modelo perfecto y los bancos se dieron cuenta de eso, tampoco existe el modelo perfecto de hacer finanzas en las ventanillas, ¿no? Cada vez hay menos ventanillas en los bancos, todo es prácticamente tiende a lo digital y así pasa en prácticamente todas las áreas de la vida, ¿no? No es lo mismo salir a la calle a tomar un taxi, que antes te daba las garantías de una licencia que otorgaba el Estado. Hoy, pues una plataforma suple al Estado, con sus propias leyes, emite prácticamente una licencia de traslado de personas y de valores, ¿no? Entonces, en todo el mundo estamos sufriendo este cambio o disfrutando este cambio. Y ojo, no es que sea tecnosolucionista, porque hay muchos que sí lo son, ¿no? Toda tecnología, la tecnología sirve toda para resolver todos los problemas, y eso no es cierto. Somos tecnoentusiastas, somos tecnooptimistas, o sea, sabemos que hay lugares en los que la tecnología nos puede ayudar bastante. Yo lamento mucho lo del PREP, que se pretenda, por ejemplo, eliminar, pues eso se debería de mejorar en lugar de quitar, ¿no? Porque los PREPs dan certeza, es una característica de los principios básicos democráticos, de la Declaración de Venecia, de la Declaración de la Convención Interamericana sobre Democracia, que lo mejor es ir dando resultados inmediatos, ¿no? Pero pues a veces también nos han fallado, porque no son perfectos, pero también esa falla ha sido mínima, marginal. Entonces podemos mejorarlos y yo creo que ahí es donde la tecnología bien usada pues nos puede ayudar bastante, Miguel. No sé cómo ves tú. Cuando trabajaba en el INE, yo les decía, renegaba mucho de eso, ¿no? Justamente de que los sistemas deberían de trabajar a favor de nosotros, no en contra, ¿no? Y tenemos que aprovechar, al fin de cuentas, los recursos tecnológicos que están a nuestro alcance. Y yo la verdad admiro mucho cómo has trabajado todo este tema, cómo lo has ido desarrollando y cómo lo entiendes también. A diferencia de la gran mayoría de los abogados y de los que estamos aquí, inclusive mucho mejor que mucha gente de sistemas de varios órganos electorales, ¿no? Y en esa experiencia que has acumulado, ese conocimiento que has acumulado, Sergio, ¿qué mecanismos de auditoría, de supervisión ciudadana, sobre todo, acompañamiento, se pueden implementar para asegurar que la tecnología electoral sea pues, transparente, sea verificable, sea comprensible para la ciudadanía y eliminar pues esa desconfianza que se puede llegar a generar? Muchas gracias, Miguel. Pues mira, yo tengo una opinión que no está basada, digamos, en una investigación científica, pero digamos, sí a partir de lo que hemos estado viviendo en diferentes partes de las experiencias que ha tenido el mundo, ¿no? Fíjate, hay mucho dinero, me parece a mí, mucho dinero invertido por las grandes Big Tech, vendiéndonos la idea de que el Internet es un espacio neutro, de que el Internet es una ágora pública, un espacio público disponible para todas y todos. Es evidente que el Internet no tiene un solo dueño, tiene muchísimos dueños, ¿no? Está constituido el Internet, los espacios digitales, en general la tecnología, está constituida por satélites gigantes que pues hay mucho dinero ahí. Algunos son de los estados, otros no, o sea, no pertenecen a un país. Una cadena de suministro tremenda de información, una data que se entrega por instituciones y personas a nivel mundial, que es propiedad de las Big Tech, que ellos lo procesan y lo microsegmentan, es cables subterráneos en aguas profundas que son costosas, pero que no son propiedad de un solo país, ¿no? La mayoría son de una sola empresa, Meta, que le cuesta mucho dinero y que busca cómo recoger ese dinero. Entonces,
El Internet en términos generales, ojo, no es un espacio público y no es no es un espacio neutro. Por diseño, busca hacer negocio y a veces, por ejemplo, cometer y tolerar sobre todo, promover violencia política contra las mujeres es el mejor negocio porque es lo más escandaloso, lo que más vende, lo más morboso, lo que más ata al scroll infinito de las redes sociales. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que quitarnos es la mentalidad de que toda la responsabilidad de la gobernanza de las tecnologías recae en el usuario. Ya quitémonos eso, por favor, de la cabeza. No es nada más alfabetización digital, que sí es necesaria, claro, pero, o sea, hay un tecnoayuno y todo lo que tenga que ver con limpiarnos y despejarnos de la tecnología, de tener vida offline, fuera de línea, sana, el derecho a aburrirnos, el derecho a desconectarnos, el derecho a ayunar de la tecnología. Eso por un lado está bien, pero eso es lo que nos quieren vender como lo único, pero no. Y hay que apostar por la corresponsabilidad, por la responsabilidad ampliada, la responsabilidad extendida de las grandes empresas. Y fíjense ahí, yo creo que como institutos, como tribunales, tenemos todas las facultades, todas las competencias constitucionales y legales para disciplinar a las grandes tecnológicas. Y cuando digo esto, quiero decir muchas cosas, ¿eh? Quiero decir que, por ejemplo, las plataformas tienen sus propias normas y políticas de uso que no coinciden con nuestra Constitución, que no son compatibles con la Ley General de las Mujeres, una vida libre de violencia, que no son compatibles con las reglas jurisprudenciales de libertad de expresión. O sea, ellos crearon sus propias leyes y nosotros, hagan de cuenta que nosotros estamos como viendo a lo lejos y pidiendo que la gente, que los bots se eduquen para que no cometan violencia de género. ¿Sí me voy a entender? Es como decir, yo ya sé que tus políticas toleran, promueven, incentivan la violencia de género, pero pues ahí la culpa es del usuario. El usuario es el que los usa mal. No, espérame. Ustedes también tienen que ajustar sus políticas, sus usos y términos a nuestras constituciones para que no sea un espacio de impunidad. Entonces los ciberbots, las cibertropas, la anonimización, la viralización, promover influencers que atacan, promover el bullying, promover pues todo el flaming electoral, pues todo eso no nada más pasa por usuarios, pasa por un megáfono y ese megáfono tiene que hacerse corresponsable. Entonces, yo creo que los institutos, los tribunales han venido diciendo desde hace mucho y no ha habido todavía, digamos, lineamientos. ¿Se acuerdan cuando no había, tú Miguel, Lucía, seguramente que tiene mucha experiencia en esto, cuando no estaba regulado radio y televisión, ¿qué hizo el INE? Lo primero fue emitir reglas de imparcialidad y equidad. ¿Se acuerdan? Y fue un debate, pero terminamos construyendo en sede administrativa y jurisdiccional reglas para, pues, digamos, el cuarto poder, porque era el cuarto poder y necesitaba ser regulado y se reguló desde los institutos y los tribunales. Recuerdo esta historia porque resulta que ahora, yo no diría que es ni el quinto poder, yo diría que es el primer poder. El primer poder, que es el de las Big Tech, que es donde más se desarrolla la democracia, en mucho sentido la deliberación política y pública se hace en el mundo virtual. Ahora ese primer poder, si quieren póngale quinto poder, está totalmente desregulado. No nos hemos animado a disciplinarlo a través de lineamientos y de jurisprudencia. Tenemos cierto respeto inercial a estas grandes compañías y yo creo que ya es momento de que abramos los ojos y los tratemos como lo que son. Son actores políticos, actrices políticas y discriminan. Y no es un espacio feminista. La IA no es feminista. El Internet no es feminista. Por el contrario, parece que pues promueven espacios de deepfakes, de ultrafakes, de fake news, de venta ilegal de imágenes de mujeres, de violencia contra las mujeres, de stalkeo, de funación, de cancelación de cuentas de mujeres. O sea, es un lugar muy salvaje para las mujeres y aunque yo soy tecnooptimista, eso no significa que no tengamos que ponerle un alto. Yo creo que sí, hay que disciplinarlos, hay que buscar las maneras para que, como tú bien mencionas en esa cuestionamiento, es ¿cómo le hacemos para que nuestra democracia no se vea amenazada por el uso de tecnologías? ¿Cómo le hacemos? ¿Nos mantenemos en una política de pasividad, de tolerancia, o intervenimos en este primer o quinto poder, repito,
depende de los datos que tengamos. Para mí es el primer poder y tengo muchos datos para decirlo. Intervenimos y le decimos, oye, tú también arréglate a las leyes electorales de este país. En todo, en todo. No es ni restricción, porque también luego estas big techs nos mandan teóricos, ideólogos que dicen, no, ¿y la libertad de expresión en Internet qué? O sea, es que esa libertad de expresión es en toda la vida orgánica, offline y online. Y no puede ser un espacio libre, impune, el Internet. Es un debate muy largo. Obviamente hay quienes abogan porque sea un espacio de negocio libre. Detrás de eso, pues está la gran cantidad, inmensa cantidad de enriquecimiento que han tenido esas grandes tecnológicas que hoy representan el Producto Interno Bruto, sus ganancias de un país entero. O sea, hay empresas que están ganando el Producto Interno Bruto de un país entero. Ganan lo mismo que el Producto Interno Bruto de Francia o hasta de México. Si me voy a entender, es que es impresionante que tengamos a los más ricos de toda la historia de la humanidad a partir de negocios digitales, de la Big Data, de los datos, del oro de la actualidad. Entonces, yo creo que sí debemos cambiar nuestro enfoque de políticas públicas de responsabilidad del usuario a responsabilidad extendida, compartida de las Big Tech. Híjole, muy fuerte lo que nos planteas, ¿eh? Muy, muy fuerte, muy complicado, de que inclusive el legislador común le entre. Porque para empezar, para que le entiendan, que entienda esta parte que estás comentando, y pues bueno, y ese es un tema muy fuerte, pero también en el uso de tecnologías en materia político-electoral. En un país con tantas desigualdades, tan profundas desigualdades como es el nuestro, incluidas las desigualdades digitales, ¿cómo evitar que estas nuevas tecnologías en un proceso electoral excluyan a a algunos sectores de la población que no tienen acceso pues a estas nuevas tecnologías? También un poquito de tema también ahí. Sí, yo creo que es parte de lo mismo, ¿no? Mira, existe una discriminación algorítmica por acceso. O sea, hay personas que no están teniendo acceso a estas grandes eh, tecnologías, una cantidad inmensa. Eh, si vemos los datos de México, bueno, tenemos cerca de 110 millones conectadas al Internet, de las cuales tal vez 90 millones estén conectadas a través del aparato que tiene mayor acceso. Este es el aparato en el que accedemos mayormente a Internet, un aparato inteligente. Em, Quiere decir que además de ese tipo de discriminación y marginación que se puede ahondar eh, con el uso de la tecnología, hay otro tipo de discriminación por países. No es lo mismo la propaganda político-electoral autorizada por Meta en Europa que en México. Fíjense nada más. O sea, la Comunidad Europea, la Unión Europea, ha impuesto el año pasado a varias tecnológicas ya sanciones, ¿no? Por discriminación algorítmica, por sesgos antifeministas. Hay un tribunal, bueno, una comisión de derechos humanos en Europa que ya condenó a Meta porque seccionaba o segmentaba propaganda o publicidad para enfermeras, para ofertas de empleo, enfermeras, trabajadoras domésticas a mujeres. Pues eso reproduce, digamos, el sesgo laboral, ¿no? Y ya hay tribunales que han declarado que eso es ilegal. Entonces la Comunidad Europea obligó a Meta a que modifique sus políticas de propaganda político-electoral autorizada en la Unión Europea. Pero en México eso no ha pasado. En América Latina eso no ha pasado. ¿Se me va a entender? Y hay dos condiciones que les ponen en la Unión Europea. La primera es la responsabilidad directa de la propaganda político-electoral. Si usted va a apoyar a un candidato o atacar a otro, en principio está prohibido. Pero si cabe dentro de la libertad de expresión una modalidad del apoyo o no, entonces tiene que decir quién es usted, identificarse claramente para que haya un deslinde de responsabilidad. ¿Me va a entender? Entonces eso ya está pasando. Entonces otra vez la discriminación, se ahondan las diferencias. Somos un país tercermundista en el mundo digital.
frente a países de primer mundo que sí están poniendo el foco en las restricciones de Internet. Como tú dices, ¿cómo le hacemos para que en un mundo de desigualdades la tecnología no cabe más, no profundice más las desigualdades? Bueno, hay muchas formas. La primera es, no seamos un país tercermundista en temas de restricciones a las plataformas. Pongámonos a la par, tenemos los mismos derechos, tenemos soberanía digital para que nos traten como si fuéramos la Unión Europea. Esa es la primera. En segunda, ¿qué hacemos con la poca accesibilidad de Internet en comunidades marginadas, en los cinturones de alrededor de las grandes urbes, en comunidades alejadas, niños, niñas que no tienen acceso a Internet? Bueno, yo creo que ahí claramente debe haber políticas públicas de Internet para todas y todos, ¿no? No es nuestra ventanilla y eso también es parte de lo que yo quiero mencionar. Luego pasa que en una sentencia piden que regulemos todo lo que tenga que ver con IE, pues no es posible. Pero tampoco es una ventanilla de la democracia o de los órganos electorales regularlo prácticamente todo. Yo creo que la gran apuesta será que cada uno de nosotras y nosotros en nuestros espacios públicos logremos hacer gobernanza cooperativa, interconectada. O sea, a mí como tribunal me corresponde gestionar bien el juicio en línea para que llegue a todos los rincones del país. Me corresponde gestionar bien los requerimientos de información a Meta o a Google cuando no se entrega la información. Me corresponde imponer las sanciones que correspondan en caso de que haya una violencia que no se bajó, que no se atendan medidas suspensionales. Y a los institutos también les corresponderá, tal vez ya, empezar a establecer condiciones de equidad en propaganda digital, ¿no? Lo vamos a hacer, tarde que temprano lo vamos a hacer. Y por eso en nuestras ventanillas muy humildes en las que no podemos emitir un decreto, una sentencia para que todos tengan acceso a Internet, no es mi ventanilla, que ojalá y lo fuera, pero sí hay algo que también quiero decir. El hecho de que muchas personas no tuvieran acceso al vehículo, por decirte algo, cuando recién se inventó el vehículo, no quiere decir que no iban a dejar de hacer vehículos, ¿me voy a entender? Cuando una tecnología nueva arriba a la humanidad, mucha gente está al margen de la luz eléctrica cuando se inventó, mucha gente está al margen del molino de viento, de las calculadoras, de los grandes elementos, pero eso no detuvo su innovación, no detuvo su crecimiento, su mejora. Estamos en ese punto en el que quisiéramos que todos al menos tuvieran Internet, pero ya llegó la IA y no se va a detener. Entonces tenemos que caminar en dos caminos, una brecha de terracería para lograr que todos tengan acceso a las tecnologías básicas, que sea canasta básica, y por otro lado, no detenernos en la supercarretera de la innovación tecnológica. Porque si queremos solamente detenernos y abatir el rezago, digamos, de quienes no tienen Internet, de quienes no tienen computador, no tienen luz siquiera, y dejamos de correr por la supercarretera, entonces estamos condenados a detenernos por décadas, a ser subdesarrollados, y yo creo que las dos cosas las debemos hacer y atender. Repito, cada quien en sus correspondientes competencias. Miguel. Tienes apagado, amigo, tú. Perdóname, Miguel. Sí, es que la pago por el ruido ambiental que rodea aquí mi oficina de repente. La verdad es que de repente me dejas sin palabras, porque sí, pues, cuánta razón tienes en lo que comentas. Y ahora va por otro lado, ¿no? Ya como última pregunta para ir cerrando, porque el tiempo se nos acaba al fin de cuentas. Pero no me quiero ir sin preguntarte. ¿Cómo aprovechar esta tecnología como una herramienta para construir una democracia más incluyente? Muchas gracias, Miguel. No, pues, mira, yo, por ejemplo, creo que ya debemos de emigrar a hacer muchas cosas como tribunales, ¿no? Mira, nos falta lo que ya están haciendo las empresas y que es muy replicable a lo que nos va a pasar tarde que temprano. Auditorías digitales. ¿Cómo andan nuestros sistemas informáticos? Casi estoy seguro, porque pues suelo visitar las páginas de los institutos y los tribunales, seguimos anclados en la tecnología web 2.0. ¿Qué significa eso? Bueno, y ni siquiera la web 2.0. La web 2.0 se distinguía porque era bidireccional, es decir, podías subir información y recibir información, era, digamos, interactiva, ¿no? Ya no nada más las televisoras y los radios y la prensa podían subir información y divulgarla, sino que ahora las personas podían tener su blog. Digamos que el blog es el símbolo de la tecnología 2.0, ¿no? Pero después surgieron las redes sociales.
En las redes sociales ya podías subir videos, nacieron los influencers, nacieron los grandes plataformas, las TikTokers, que para mí son geniales, ¿no? Chicas de 10, 15 años que te explicaban un libro en 30 segundos y se volvieron famosísimas, ya fueron a la Feria Internacional del Libro de todo el mundo, a todas las ferias van las TikTokers y así, o politokers, que yo les llamo politokers, ¿no? Los políticos que hacían campaña en TikTok, los politokers. La web 2.0 es una web muy útil que todavía sigue en la mayoría de nuestras plataformas, pero que si lo vemos, pues son, digamos, páginas totalmente desfasadas, ¿no? Una tipo Pinterest, donde puedes tener mensajería, puedes tener una estantería de cosas preferidas, puedes tener IA para diseño. Pues esa es la web 3.0 y ahí tenemos que migrar todos. Tenemos que hacernos una auditoría digital para saber dónde estamos, claramente en la web 2.0, y pasar a nuestras páginas a que tengan asistentes de IA, a que podamos hacer estantes de búsqueda, ¿no? Si se meten a una página de mi tribunal, que tengamos Smart Sentence, que yo las propuse hace unos 5 años y se burlaban de mí, mucha gente se burló de mí, dijo, ay, no, no hay internet en los pueblos, tú quieres Smart Sentence, ¿no? O Smart como Smart Contracts. Yo dije, un día van a llegar las Smart Centers. No, no, no me importan las burlas. Yo sé que luego los futurólogos se ven como malos, pero pues así es, ¿no? Se ven como los soñadores, los dreamers, ¿no? No importa. Un día vamos a tener web 3.0 y para eso los institutos, los tribunales tenemos que hacernos auditorías como se lo hacen las empresas, auditorías digitales, auditorías algorítmicas, porque al final de cuentas lo que estamos ofreciendo son servicios. Y no es el mismo servicio que ofrece hoy un buscador, el más común, el Google, que usábamos nosotros hace 4 años, al que hoy tiene con inteligencia artificial. Ya no es lo mismo. Y así no será lo mismo el servicio que ofrezca un instituto electoral sin IA a otro que lo ofrezca con IA. Como no será lo mismo un despacho jurídico que tenga IA y otro que no, que tenga jurimetría y otro que no, ¿no? Como tú dices, habrá despachos jurídicos que se quedarán con su máquina de escribir y sus libros y todo, y habrá otros que tengan eso, más capacidades de inteligencia artificial, nuevas competencias, que tengan jurimetría, que tengan aplicativos como Lex Machina, LexisNexis, que tengan a Sofía, que tengan un avatar, no será lo mismo. Entonces, también las instituciones tenemos que ajustarnos. A veces nos va a costar mucho trabajo, pero ya tenemos que tener nuestras salas metaversales, tenemos que tener audiencias virtuales, como lo hemos estado haciendo imperceptiblemente, ¿eh? Por ejemplo, esto, pues, hace unos 5 o 6 años no se nos hubiera ocurrido si no fuera pospandémico, ¿no? Ya tenemos esta inercia pospandémica, aprendimos a partir de la tragedia a usar las tecnologías, pero hay muchas más tecnologías y yo creo que es el momento de que volteemos a usarlas. La IA no nada más sirve para imágenes, la IA es una herramienta poderosa, el metaverso, la holografía, la robótica, son herramientas que nos pueden ayudar a ser más sociodigitales con orden, porque hoy somos sociodigitales, pero hay mucho desorden, hay mucho ruido en la red, hay mucha violencia en la red, hay mucha falta de institucionalidad y urge que nos pongamos a trabajar en eso. Muchas gracias. Gracias por todo lo que nos has estado platicando. Y ya, pues, el tiempo nos consume, ¿no? Si quisieras dar un mensaje final. Muchas gracias, amigo. Hoy decía que nos falta mucha sororidad digital. Hay que trabajar también como parte de nuestra encomienda institucional, el abatir la violencia digital contra las mujeres. Hay que preguntarnos si los instrumentos digitales son respetuosos de los derechos humanos y nos ayudan a tener una mejor sociedad. El Internet nos está ayudando a ser mejores como sociedades, nos está mejorando como país. Si no lo está haciendo o lo hace con muy poca aportación, pues algo estamos haciendo mal, ¿no? Si lo hace, hay que apuntalarle por ahí. Y yo creo que, pues como instituciones, como asociaciones, como Renacedi, cumplimos un papel muy importante, que es de estar levantando la voz para que estos temas no pasen desapercibidos, no haya una indiferencia al mundo digital, al mundo online, y para que nuestra vida offline, fuera de línea, sea placentera, sea civilizada, esté llena de progreso, de mejores prácticas. Así que bueno, ese es mi mensaje final, amigos. Muchas felicidades, Lucía,
amigo Miguel, les mando un gran abrazo hasta donde estén. Ya saben que yo siempre estoy puesto y con mucho respeto para Renacedi. Creo que es un gran espacio. Les deseo mucho éxito. Muchísimas gracias, Sergio. La verdad que nos dejas con muchas tareas. También aquí ya estamos dentro de los soples con buenos mensajes también para llevar al interior de nuestros consejos y que esta primera plática contigo, que espero que no sea la última dentro de Voces Renacer y seguramente habrá más interés en que nos platiques estas experiencias que has venido acumulando y conocimiento que tú has venido acumulando en estos temas tecnológicos. Muchas gracias, Sergio. Sergio Arturo Guerrero Olvera, magistrado de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y pues bueno, me despido también, Lucía, y gracias por escuchar y sintonizar Voces Renacedi. Gracias, Sergio, y gracias, Lucía. Hasta luego. Saludos a todos los de Renacedi. Voces Renacedi.